El día de hoy vamos a hablar acerca de las inseguridades en los niños, un tema importante. Los invito a ver este video. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Es normal que cuando hablamos de inseguridad en los niños es difícil detectarla, porque regularmente estamos acostumbrados a ver a los niños con grandes capacidades para relacionarse con sus otros iguales, con los demás niños, para relacionarse incluso con los adultos, con personas mayores que ellos. Y cuando vemos que hay algunos niños que son más inseguros para relacionarse, pues nada más le decimos, bueno, pues es simplemente mi hijo es inseguro o este niño es inseguro, lo que sea. Pero también tenemos que aprender a detectar otros síntomas que nos dicen qué está pasando con nuestros niños. En este video yo les intentaré mostrar algunos síntomas que a ustedes como papás les pueden servir mucho al momento de estar atentos en la formación de nuestros niños y del modo en cómo nuestros niños, por ciertas experiencias que van viviendo, incluso a veces por el trato con gente mayor, con el trato con otros niños, van generando en ellos una inseguridad. Y si nosotros como adultos aprendemos a detectarlas a tiempo, podemos ayudarles en su crecimiento y en su desarrollo para que cuando crezcan, por supuesto, mejoren esta inseguridad y sean niños o jóvenes seguros de sí mismos y puedan desarrollarse con mayores capacidades. Primero que nada, para desarrollar este tema tenemos que definir qué es la inseguridad principalmente. En pocas palabras podemos decir que es el rasgo que producen aquellos niños incapacidad para relacionarse de forma natural con otros. Y esto aplica en las situaciones con otros niños, con personas adultas, al momento de jugar, en la escuela, etc. Esta situación que le impide poder relacionarse sanamente y de una manera normal en su ámbito natural. Bueno, podemos decir que empieza a aparecer en los niños el miedo al juicio, al fracaso. Incluso en muchos casos aplica la situación de hay niños que empiezan a sentir el temor de que a su familia les retire su amor. Es decir, que no sentirse amados por su familia por ciertas o X circunstancias. Y en pocas palabras, esto es lo que podemos decir que es la inseguridad en los niños. El que los niños sean inseguros es complicado definirlo, es complicado decir que hay ciertas causas que lo originan. Puede haber muchísimas causas. A menudo puede ser por las mismas experiencias que el niño va viviendo, por la misma genética que el niño tiene, y por supuesto tiene mucho que ver el carácter, el temperamento de cada niño. Como padres debemos de saber cómo va apareciendo la inseguridad en los niños. Debemos de estar atentos siempre, porque a veces lo dejamos como algo normal o pasajero. Y si nosotros estamos atentos y vamos descubriendo cómo el niño va desarrollándose, es fácil aprender a detectar los síntomas de inseguridad. ¿Y esto para qué nos sirve? Por supuesto que nos sirve para ayudarles en su proceso de desarrollo. Si detectamos que el niño está padeciendo inseguridades, nosotros tenemos que ser el vínculo perfecto para ayudarles a desarrollar una seguridad en su persona, porque esto les va a servir o les puede perjudicar a lo largo de su vida. Por supuesto que cuando hablamos de los niños hay una infinidad de posibilidades, porque cada niño es un mundo totalmente diferente. Y para lo que un niño puede causarle una inseguridad, para otro puede ser otra cosa. Entonces es un tema bastante amplio, pero sí podemos definir ciertos síntomas que pueden ayudarnos a nosotros a darnos cuenta y a lograr identificar que nuestros niños están padeciendo este tipo de situaciones, que están siendo inseguros, están creando en sí mismos cierta inseguridad, y si nosotros aprendemos a detectar estos síntomas que son más generales, puede ser para nosotros de gran ayuda porque podremos ayudarles a ir avanzando en esta inseguridad. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas de los que hablamos? Voy a tratar de ser muy general y voy a tratar de mostrar de una manera
muy sencilla. ¿Cuáles son los síntomas que pueden a nosotros ayudarnos a detectar si mi hijo está sufriendo inseguridad? Primer síntoma, y muy importante, y por supuesto que es fácil de detectar en los niños. Cuando un niño empieza a perder el interés por relacionarse con otros niños, al momento de jugar, al momento de establecer ciertos vínculos, de relacionarse con otros. Ojo, empieza a perder, porque posiblemente hay niños que que no les gusta mucho relacionarse, pero si nuestro hijo comúnmente antes sí lo era y de repente empieza a perder ese interés, hay que poner una especial atención porque posiblemente algo está afectándole. Entonces hay que poner ojo y hay que estar atentos de ello. Segundo síntoma que me parece muy importante, empieza a verse afectada su situación en la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Empieza a manifestar desinterés en su escuela. Ahorita estamos pasando por una situación bien compleja, ¿verdad? Por toda la situación de la pandemia. Nos damos cuenta que el niño empieza a perder interés por las cuestiones de la escuela. Todos sabemos que regularmente a la mayoría de los niños les cuesta mucho trabajo la dinámica de la escuela, hacer las tareas. ¿Por qué? Porque regularmente los niños quieren jugar. Entonces son situaciones que nos pueden ayudar a nosotros a identificar también, porque si empieza a perder interés en juego, en relacionarse con otros niños, y sumémosle que empieza a perder interés más en la escuela, también puede ser un síntoma. Los niños empiezan a sentir temor a fracasar, empiezan a sentir temor a no realizarse en sus cuestiones educativas. Entonces puede ser otro síntoma, más bien es otro síntoma que nos puede ayudar a nosotros a identificar. Como un tercer síntoma, podemos decir que empezamos a darnos cuenta que el niño o niña se ve afectado de forma constante frente a las críticas. Regularmente los niños no prestan atención a este tipo de cosas, pero cuando un niño empieza a sentir inseguridades, el comentario del papá, de la mamá, del primo, de la prima, del amigo, empieza a causarle problemas. Actualmente estamos viendo a muchos niños, bueno, más niñas, pero también niños, que empiezan a sentirse inseguros por su cuerpo, principalmente porque están bombardeados por un montón de situaciones por medios de comunicación que tienen que tener un super cuerpo para ser reconocidos. Y eso también empieza a afectar a los niños. Pongo este ejemplo porque lo he visto muchas veces. Pero nos empezamos a dar cuenta que los niños empiezan a tener ese tipo de problemas al momento de ser reconocidos por los demás. Si nosotros no detectamos este tipo de situaciones y principalmente si no les ayudamos a saber sobrellevar este tipo de circunstancias, porque la crítica siempre va a estar, siempre va a haber gente que hable bien, siempre va a haber gente que hable mal, pero tenemos que ayudarles a los niños a que crezcan en su seguridad, porque eso, si no lo trabajamos cuando están pequeños, a la larga será un gran problema de inseguridades, de bajas autoestimas, etc. Mucha atención en eso también. Y otro síntoma que va muy relacionado con todo. Como el niño tiene un gran temor a fracasar, va a ir limitando poco a poco sus actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener cuidado porque cuando el niño empieza a tener desinterés por las cosas, cuando empieza a limitar sus salidas, cuando ya no quiere convivir, cuando ya no quiere relacionarse, cuando se va aislando poco a poco, es un síntoma muy fuerte que nos está diciendo algo está pasando con mi niño, con mi hijo, con mi hija, que lo está haciéndose retraerse de su entorno, de sus amigos, de su escuela, que lo está alejando de la convivencia normal. Este es un síntoma también que tenemos que poner atención. Cuando él mismo, como tiene un temor al fracaso, prefiere mejor ir evitando las situaciones. Entonces yo los invito a que pongamos atención también en este síntoma que me parece muy importante también. Por tanto, si estamos hablando de varios síntomas que a nosotros nos indican inseguridad de nuestros hijos, tenemos que aprender a detectarlos. Es muy común que nos acostumbremos
a este tipo de situaciones y vayamos dejando pasar la inseguridad de nuestros niños. ¿Por qué digo esto? Porque pasa muy a menudo que las cosas se repiten tanto que forman a ser parte de una normalidad para nosotros. Si nosotros estamos atentos como padres y nos interesa el crecimiento y el desarrollo sano emocional de nuestros hijos, no solo físico, sino también el crecimiento emocional, tenemos que aprender a detectarlos. Entonces, ¿cómo lo podemos detectar nosotros como adultos? Primero, estando bien atentos. Los niños van teniendo cambios y es normal, pero la inseguridad es una cuestión que si no la detectamos a tiempo, le va a afectar en toda su vida, y si no aprendemos a contrarrestarla y a alimentarlos con acciones que los ayuden a formar su seguridad, a la larga va a ser un problema muy complejo de quitar de su personalidad, de su vida, de su forma de ser. Además, tenemos que tener en cuenta que si la inseguridad de nuestros hijos lleva mucho tiempo ya apareciendo, corremos el gran riesgo de acostumbrarnos a ella. Y como nos acostumbramos, la dejamos pasar. Y esto a la larga va a ser un gran problema para sus hijos. Hijos inseguros, inmaduros, incapaces de enfrentar realidades, introvertidos, temerosos, que a futuro, en su vida adulta, en su vida de juventud o adultez, les va a producir muchos problemas para relacionarse. Por eso hay que estar atentos. Bueno, y una vez que hemos detectado la posibilidad que nuestros hijos están sufriendo inseguridad, ¿qué hacer con ella? ¿Cómo ayudarles a fortalecer su seguridad? Lo primero que tenemos que saber es que esta inseguridad no es algo que ellos hayan buscado, es algo que recibieron por alguna situación o por algunas experiencias que les causaron malestar, y es una manera de autodefenderse frente a estas situaciones, por lo que tenemos que ser muy pacientes y muy constantes al momento de quererles ayudar, porque les va a llevar un tiempo recuperar esa seguridad de sí mismo. Hay que ser muy pacientes con nuestros hijos cuando se trata de inseguridades. Lo primero que yo les invitaría a que hagamos es que les manifestemos y les mostremos tanto nuestro cariño como nuestro amor, nuestra paciencia. Porque esto, por lo que está pasando, no es algo que él haya buscado, es algo que él está viviendo y es causado por algo. Entonces tenemos que ser muy pacientes y tratar de ayudarles y estar con ellos, manifestarles y mostrarles nuestro cariño. No hay que retirárselos. Regularmente hay muchos padres que vemos un niño y lo primero es tratar de corregirlo, pero de una manera agresiva, o tratar de forzarlo. Hay que ser pacientes, porque si el niño ha sufrido algo, ha tenido alguna agresión, lo que sea, alguna crítica que le ha lastimado su seguridad, tenemos que ayudarle a que la recupere. Entonces esto va a llevar paciencia. ¿Y qué se necesita para ser pacientes? Mucho cariño y mucho amor. Un segundo. Otra cosa que nos puede servir mucho es ayudarles a los niños y mostrarles con nuestro ejemplo que también uno se equivoca, que también uno sufre cierto tipo de situaciones. Para eso hay que estar muy cercanos a ellos, irles enseñando que la vida a veces tiene este tipo de situaciones que nos lastiman, pero que tenemos que enfrentarlas, que nos hacen tener miedos, pero tenemos que sobrellevarlos y salir adelante de ellos. Porque a veces queremos mostrarles a nuestros hijos una vida perfecta en la que nosotros no sufrimos, en las que nosotros manifestamos siempre fortaleza. Y el niño, como él a veces se ve agredido y no tiene la capacidad para salir adelante de ella, si ve que nosotros también como adultos padecemos este tipo de situaciones y que las enfrentamos y salimos adelante, y si les mostramos cómo hacerlo, pues ellos pueden tener más seguridad al momento de desarrollarse, porque se da cuenta que no es el único que está padeciendo este tipo de situaciones que los lastiman. Entonces hay que estar muy cercanos y mostrarles que también nosotros pasamos por este tipo de situaciones y que podemos salir adelante. Y eso, con nuestro testimonio, nuestro ejemplo, ayudaremos a nuestros hijos, pero hay que estar muy cercanos. Algo que puede ayudar muchísimo, pero que a veces a muchos de los padres les causa mucho temor, es la posibilidad de dejarlos que se equivoquen.
Comúnmente siempre los papás intentan, no hagas esto porque va a pasar esto, no hagas esto porque va a pasar esto. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia por lo que sea, pero a veces los protegemos tanto que no los dejamos que se equivoquen, y frente a cualquier o primer error que ellos cometen, como los hemos estado acostumbrando a sobreprotegerlos tanto, siempre ayuda de vez en cuando dejarlos que se equivoquen, dejarlos que enfrenten la frustración y que sepan cómo salir adelante de ella. Esto puede servir mucho también para ayudarles a fortalecer su seguridad, que ellos mismos cometan errores, que se den cuenta que así es la vida y que sepan salir adelante de ellos. Estos pequeños ejemplos para fomentar la seguridad en los niños les pueden servir mucho si ponemos atención y si estamos constantemente atentos en el proceso de desarrollo de nuestros hijos. Son algunas pautas que pueden servirnos, puede haber más. Yo les doy estas de una manera muy sencilla para que les ayuden al momento de detectar que nuestros hijos están padeciendo o están teniendo actitudes que connotan ciertas inseguridades, y para eso hay que estar muy atentos. Es por esto que les invito y les muestro algunas formas prácticas para aprender primero a detectar la inseguridad de nuestros niños, a saber identificar de dónde proviene y ayudarles de una forma natural a enriquecer su seguridad. Una vez más, muchas gracias por estar aquí, por ver el video. Si crees que puede servirle a alguien más, pues compártelo para que otras personas más pues puedan aprovechar este tipo de recomendaciones, de ayudas, de ejemplos que puedan servir principalmente al momento de la educación y la formación de los hijos. Si seguimos este tipo de pautas, podemos ayudar mucho a nuestros niños en su desarrollo, en su formación, en su crecimiento, principalmente en el área emocional, que es a lo que yo más me dedico. Claro, una vez más, si te gustó el video, te agradecería mucho un me gusta. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, y por supuesto, si quieres estar enterado o enterada de los nuevos videos que voy subiendo, pues activa la campana y suscríbete para estar enterado al momento de que subo un nuevo video. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco infinitamente tu tiempo y nos vemos a la próxima. Sean muy felices. Nos vemos pronto. Yo soy Aníbal. Hasta la próxima.